tiene esta ciudad que tanto atrae, tanto que... Mucha gente cree que las ciudades son un conjunto de ladrillos o un conjunto de piedras, y no, son sobre todo un conjunto de ideas, son sobre todo construcciones mentales, es decir, las ciudades son muy distintas unas a otras. Puede haber dos ciudades separadas por 10 kilómetros y son radicalmente distintas. Son lugares imaginados que tienden a ser ideales. Y las ciudades hay que construirlas, hay que pensarlas, y Toledo es una ciudad que se ha pensado mucho, se ha construido bien mentalmente y ha generado un orgullo cívico, ha generado una manera de ser toledana, una manera de lucir ese origen. Ese palmito. Claro, evidentemente. Y además, claro, decir, bueno, pues una ciudad que tarda, bueno, piensa que tiene que tener una gran catedral y tarda 6 siglos en construirlo, evidentemente es que dispone del tiempo y de la capacidad para hacerlo. Y no todas las ciudades han sabido generar ese ideal de ciudad como Toledo. Yo creo que ese es uno de los motivos que nos hace sentirnos especialmente a gusto en esta ciudad. Pero, ¿crees que el toledano es consciente de eso y sabe defenderlo? O a lo mejor estoy tocando... En línea, no, vamos a ver. El toledano es orgulloso y se siente orgulloso de su ciudad. Eso yo creo que no cabe la menor duda. Otra cosa es que sepa valorarlo, que sepa achacarlo, pero en el fondo, es decir, cuando conversas con ellos, cuando empiezas a hablar un poco de la historia de la ciudad y de identificarse con esa historia, la gente desde luego lo hace, y yo creo que hay, bueno, o sea, que en relación con otras muchas ciudades de nuestro entorno no tiene nada que ver ese sentimiento, insisto, ese orgullo de sentirse toledano, bueno, pues es algo que no ocurre en muchas otras ciudades. Lo que pasa es que yo creo que los toledanos tenemos que defender mucho más nuestra ciudad. O sea, que no sean los otros los que vengan no sé si estoy filosofando mucho. No, vamos a ver, estas ciudades que han tendido a filosofar mucho y a generar ideales, lo han hecho porque se han sentido en buena medida atacadas, con lo cual, o sea, la defensa ha sido construir esa ciudad ideal. Es decir, Toledo es una población que, de ser el centro cultural de este país y de la Europa de su tiempo, pasa a ser una pequeña ciudad de provincias de segundo orden. Que todo eso lo haya hecho conservando su patrimonio, que todo eso lo haya hecho conservando, bueno, pues un cierto señorío y una cierta preeminencia, como, bueno, pues evidentemente es por ese sentimiento del que estoy hablando, y que yo creo que al final, bueno, pues todavía lo podemos lucir con orgullo, y se luce. Sí, y ser orgulloso, y sentirse orgulloso, ¿no? Yo creo que está claro. ¿Tus padres eran toledanos también, no? Sí, de familias de pueblos de la provincia de Toledo, que ya, bueno, pues en ese acarreo de gentes que llega a la ciudad de Toledo a principios del siglo XX, pues esas familias que venían de pueblos como, en este caso, de Ventas con Peñaguilera, de los Montes de Toledo y de Villacañas. Ajá. Jesús, ¿tu padre también? También. ¿Y tu madre? Josefina. Josefina. ¿Tú naciste aquí en Toledo? Sí, ya nací aquí a 50 metros de la catedral. ¿Sí? ¿Cuál era tu barrio? La calle La Flor, al lado de San Juan de la Penitencia, la parroquia de San Justo. Ah, pues ya no... ¿Los estudios dónde los empezaste? Pues en el casco, en el colegio de lo que entonces era la Diputación, la Graduada San Fernando, y allí hice toda la GB. Hemos estudiado yo que sé, medio Toledo he estudiado allí. Seguro, vamos. Sí, o sea, vamos, yo creo que, porque hace unos días con Felipe Tello, el otro día con Juan Ignacio de Mesa, yo mismo, yo creo que doña Alicia, don Adolfo, don Manuel, don María Eugenia. Sí, María Eugenia y todo, han sido los maestros de todo Toledo. Yo creo que sí, por lo menos más de una generación ha pasado por aquellas manos, y yo creo que hicieron bien su trabajo. Sí, un gran trabajo debieron de hacer. Luego los estudios universitarios, ¿estudiaste arqueología? Sí, bueno, estudié geografía e historia, especialidad de prehistoria y etnología en la Universidad Complutense. ¿Por qué la prehistoria y todo eso? La arqueología, el contacto con el pasado. Yo desde muy jovencito, desde muy niño, tenía una especie de predilección por el objeto antiguo. Es decir, para mí me parecía algo mágico, algo que me transportaba. Entonces, cuando tu niño tampoco había películas... No,
que te No transportaran había, a toda esa... no había Indiana Jones, no Sí, había nada parecido. cosas de esas. Pero yo sí recuerdo que mi abuela que me daba alguna moneda, alguna perra gorda de esas Sí. de cobre y demás, y para mí aquello era un objeto que me permitía vivir, como pues, decir algo, tener en la mano algo que había vivido mucho, algo que había sido muy utilizado, y para mí aquello me permitía jugar, trasladarme a otro tiempo. Que era antiguo, que... Claro, y a partir de ahí, bueno, pues un gusto hacia el objeto antiguo, hacia el mundo del pasado, que me llevó a estudiar pues lo más remoto que pude, no había más, así que prehistoria y tecnología. Pero has tenido aficiones o de coleccionar o cosas... Sí, sí, vamos a ver, es decir, ese gusto por el objeto va relacionado con, evidentemente, con una acumulación, es decir, y eso, bueno, pues al final da lugar pues, a una buena colección de pintura, a una buena colección bueno, de objetos de todo tipo, de publicaciones, de libros, de muchas cosas, es decir, yo ahí soy un poco, lo reconozco, acumulador de cosas y sobre todo de sentimientos. Pero no realmente cosas que han sido y siguen siendo prácticas para ti. Sí, sí, vamos a ver, yo al final tengo cuadros, pero al final esos cuadros siempre los utilizo en mis artículos o los utilizo en mis investigaciones. Puedo tener unas monedas, pues esas monedas al final me sirven para hacer un libro, me sirven, o sea, son siempre elementos que están Elementos que forman y que parte me de... están motivando para investigar, para trabajar y demás, de tal manera que al final, bueno, pues consigo sacarles un partido intelectual y casi afectivo, que es el que más me interesa. Cuando hablabas antes del Toledo, de ese Toledo de la infancia, ese Toledo de, y creo que a ti te gustan, de los colores, olores, sabores, ¿no? Eso, no sé, hace poco cuando el Corpus, por ejemplo, pues ese olor tan particular que tiene Toledo en esas fechas, o la propia primavera, los patios, eso llama la atención, ¿no? Sí, son recuerdos además que tenemos ahí en lo más hondo de nuestro ser y que de vez en cuando todavía vuelven, es decir, bueno, pues todavía en primavera, pues cuando pasas cerca de algún lugar, terraplén de estos o alguna zona de esta Radio Toledo, hay determinados olores de la vegetación que Sí. surge y demás que Sí, recuerdan que- cuando éramos niños y jugábamos Claro. en la misma Diputación, en todo eso, es decir, hay Incluso te paras Sí. a disfrutarlo, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. esas cosas son para vivirlas. Sí, sí, y determinadas, bueno, vivencias que había en algunas calles, olores que había de ciertos bares que hoy han desaparecido, pero que sí, sí, se te quedan y forman parte de esa realidad. Has dicho, y me he acordado, no sé el nombre, pero de un bar, que uno tiene las neuronas que tiene y de repente tiene algunas escondidas, Sí. que cuando recibe Saltan. ese Sí, chip, sí. ese impulso, ¡pum!, aparece. Y recuerdo un bar que tenía, como muchos seguramente, el fregadero era como de plomo. La abuela. De Ambos plomo. mundos, taberna Ambos Mundos en Martín Gamero. Sí, sí. Ay, Sí, 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 claro, la abuela, buen sitio para hablar, para divertirse y para echar alguna partidita. Sí, sí, ahí hemos echado Uy, muchas horas. ha sido, y te lo agradezco porque son momentos o neuronas Claro, que y creen además muertas. ese recuerdo de la abuela, aquella señora vestida de negro en el patio, donde tú ibas y tú mismo te servías y luego liquidabas con ella, es un mundo, claro, un Toledo muy distinto al de hoy, muy Qué entrañable, pero ni mejor ni peor, simplemente diferente. ¿Hermanos tienes? Sí, una hermana, Una hermana. Se llama María José, María José. ¿Mayor o más chica? mayor. Mayor, vale. ¿Y qué aficiones tienes deportivas? Porque yo he visto alguna foto tuya en la que tienes un poco más de talla que la que tienes ahora, ¿no? Bastante más, sí, sí, ¿Sí? sí. Sí, llevo 5 años corriendo, fui de los primeros en esa moda, en esa locura. No porque huya de nada, ¿no? No por nada, sino 5 por años convencimiento, y la verdad es que me va muy bien. Llevo 5 años corriendo prácticamente todos los días y la verdad es que bueno, pues ha sido para mí algo fundamental en mi última etapa
de vida que ha sido muy complicada, muy compleja desde el punto de vista profesional. Y la verdad es que me ha ayudado a, bueno, pues a limpiar la cabeza todas las mañanas. ¿Pero se puede sacar tiempo para eso? Sí, vamos. ¿O es cuestión de organización? No, es cuestión de organización, vamos a ver, es cuestión de organización. Y si es positivo para ti y consideras que lo tienes que hacer, da igual salir a correr. Yo salgo a correr de noche a las tantas de la madrugada y a las 8 si hace falta estoy en mi oficina, no tengo el más mínimo problema. Pero puedo asegurar que llego a las 8 a la oficina con parte de la tarea del día hecha, con la cabeza bien amueblada y con muchas cosas decididas. Que ese esfuerzo, ese estar tú solo con las... bueno, con... Tú contigo, como yo digo, ¿no? Sí, contigo mismo y con tus cosas y demás, yo creo que eso te permite amueblar bien la cabeza y encarar el día de otra manera. Y para mí, desde luego, ha sido fundamental. Porque, bueno, la gente que te conoce, pues tú eres de Toledo y eso, hay que ver cómo era Jesús. Sí, la pregunta es qué te pasa. Sí, la pregunta es qué te pasa. Te pregunto porque la salud, gracias a Dios, afortunadamente magnífica. Lo único que pasa es que sobraban unos pocos de kilos y... Sí, es un modelo, vamos a ver, aquí es el planteamiento habitual, te vas creciendo, te casas, vas cogiendo 1,5 kilos, 2 kilos al año, el kilito de Navidad, el kilito de las vacaciones, y 2 kilos al año no son mucho, pero claro, cuando pasan 15 o 20 años son 40. ¿Y te quitaste los 40? Sí, a terco y medio, soy cabezón, y si hace falta, igual que los cogí con mucho gusto, los he soltado también con el mismo. Pero el sacrificio que hiciste y que haces, aunque a lo mejor ahora ya no está el sacrificio, ¿no? ¿Te supone que ahora ya tienes un régimen de comidas y todo eso? No, lo que tengo es un régimen de movimiento, es decir, no se trata de aquí el problema, o sea, antropológicamente, y lo digo como prehistoriador, estamos diseñados para ir a cazar un pollo, no para ir a comprarlo. Es decir, hay que correr para coger el pollo, no para ir al mercado a comprarlo. Entonces, claro, nuestro problema no es... que te lo lleven a casa. Claro, nuestro problema no es tanto un tema de comer mucho como de desgastar poco. En el momento que desgastas, todo se nivela y yo creo que es mucho más sensato moverte y tener agilidad que simplemente cerrar la boca, ¿no? Con Sagrario, de tu esposa, tu mujer, dijo, pero chiquillo, el armario ha habido que cambiarlo totalmente. Varios armarios, evidentemente no se pasa, esto es un proceso y ha habido varios armarios por medio. No sé, lo tengo aquí porque no tienes muchas fotos de familia. Mira, aquí estás. Mi mujer y mis 2 hijos, en una cueva. Inés y Pedro. Y Pedro, que son tus hijos, ¿no? Sí, hoy ya tienen... Hombre, todo hace unos cuantos de años, ¿no? Sí. En una cueva, ¿por qué les has metido tú en Nos hemos metido en todos los lados, sí. Han sido muchachos de toda batalla. Es más, yo creo que me metían ellos a mí, no yo a ellos. Aquí se te ve ya en esta foto que estás también con los niños. Sí. Un poquito metido en carne, que decimos también. Ya digo que el proceso era, bueno, pues te casas, vas teniendo niños, vas cambiando de vida, vas echando ese kilito de Navidad, ese kilito de vacación de verano y al final se van sumando. Las torrijas en Semana Santa. Ahí, todo ayuda. Sí. Y tengo otra con tus hijos también, que es muy bonita. Sí. Pero lo que tú habías referido, no me pasa nada, ¿eh? Absolutamente nada. Al revés, es una cosa bien planteada en el sentido de que es querida y sobre todo yo creo que, vamos, que es fundamental para generar una buena calidad de vida en unas edades en las que ya tenemos que irnos cuidando. Claro. Bueno, hemos hablado de todas esas cosas, pero ¿aficiones culturales? Y muchas, la música, la lectura, las exposiciones, los museos, es decir, bueno, absolutamente volcado en el mundo de la cultura desde niño, como decía antes, y además, bueno, pues de todo aquello que me haga disfrutar, y el tema cultural evidentemente lo hace desde hace mucho tiempo, con lo cual feliz en cualquiera de esos espacios. Y las piedras, ¿no?
Sí, bueno, las piedras al final... Pero vamos, el arqueólogo no está siempre metido en piedra, ¿no? No, al revés. Vamos a ver, precisamente yo creo que muchas veces cuando tienes que trabajar mucho con las piedras, pues es al final el mundo que se convierte en lo normal, con lo cual disfrutas a lo mejor más con una buena exposición o con una buena ópera que con las piedras, que es el día a día, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues hace también tiempo que la arqueología ha dejado de ser esa actividad cotidiana, con lo cual, bueno, pues también puedo disfrutar de ella, con lo cual ahora mismo todo viene bien. ¿Y de la familia y del trabajo lo has sabido compaginar o lo sabes compaginar? Sí, entre otras cosas, porque yo creo que vivir en Toledo, tener familia, es más fácil que vivir en Madrid, tener un trabajo o vivir en otras grandes ciudades. Sí. Es decir, aquí todo es relativamente más fácil, ¿no? Y yo creo que eso también lo tenemos que valorar, y en ese sentido yo he tenido cientos de complicaciones, todos tenemos cientos de complicaciones, y la vida familiar nunca se ha resentido, afortunadamente. Eso está bien, aunque Toledo es complicado para vivir. Bueno, desde el punto de vista, a lo mejor del foráneo, ¿no? El que viene de fuera, sí. Claro, es decir, el que viene de fuera dice que es complicado para vivir. Pero, ¿por qué? Vamos a ver, es decir, muchas veces dicen, bueno, es que tú tienes el coche a lo mejor a 200 metros de tu casa. Digo, ya, pero es que yo cojo el coche el viernes para ir a hacer la compra. El resto del día yo trabajo en el casco, vivo en el casco, mis hijos iban al colegio en el casco, claro. Mis bancos están en el casco, mi teatro está en el casco, mi mundo estaba en el casco. ¿Qué problema tengo yo? Se vive bien en el casco. Se vive de maravilla. Yo también tengo la suerte de vivir de vez en cuando y me maravilla, y sobre todo lo que me maravilla es el no tener que coger el coche. Claro. Me gustaría que Toledo fuera como Venecia, que a mí me maravilló de Venecia, por ejemplo, el silencio. Porque claro, aquí hay coches que pasan, que van y que vienen, ¿no? Sí, hay una presión distinta, pero también tiene su silencio, Toledo. Sí, ya lo creo que lo tiene. Muy bonito, sí. Muy bonito de escuchar. Sí, y además, es evidente que la imagen de Toledo de la vida en el casco es la que se generó en unos años donde aquí vivían 30, 40.000 personas en unas condiciones, digamos, un poquito deficientes. Pero claro, hoy eso ha pasado. Afortunadamente hoy hay unas casas maravillosas que te permiten tener una calidad de vida que es infinitamente mejor de lo que muchos puedan imaginar, y que desde luego yo no me cambio por un chalet de las afueras. Yo tengo amigos que se compraron un chalet porque los niños eran pequeños y era un proyecto ideal de jardín y demás, y en el momento que los muchachos han crecido y el sube y baja y el arriba y abajo y todo ese tipo de cosas, no sé hasta qué punto merece la pena, con lo cual evidentemente yo aposté por el casco en un momento complicado en el casco, donde era la época que se despoblaba día a día, y yo creo que al final acerté plenamente. Yo estoy feliz con mi casa. Además lo has dicho con ese artículo, feliz. Sí. Director del Servicio de Arqueología de la Diputación. Fue el arranque. Sí. El arranque, ¿no? Y trabajar en la Diputación, en el Servicio de Arqueología. Pero bueno, luego vamos a ir a ese punto, porque quiero destacar un cargo que no sé si has entregado ya, que es el de Director General de la Fundación el cuarto centenario del Greco, ¿no? ¿Ya has entregado todos los poderes? Ya, vamos a ver. Porque claro, eso termina y ahora hay que... Las liquidaciones, vamos a ver, crear una fundación es complicado, liquidarla, eso ya es una virguería, eso es algo más que complicado, vamos a ver, sí. Afortunadamente, en diciembre del año pasado se pudo dar el cierre de esa fundación, de la que organizó todos los actos para el cuarto centenario del Greco, hacerlo bien, además, y bueno, pues felizmente ahí hemos dejado el testigo y hemos dejado, yo creo que, un buen recuerdo. ¿Ha sido el trabajo más bonito que has hecho? ¿Ha sido difícil? Sí, sin lugar a dudas. Ha sido el trabajo más complicado, ha sido el trabajo más absorbente, ha sido el trabajo también el mayor reto, pero también profesionalmente un reto. Vamos a ver, lo que siempre se suele decir, pero en este caso, vamos a ver, si llegamos a saber lo que implicaba todo eso, a lo mejor no lo hubiéramos pensado dos veces. Pero tengo que decir que hoy, ya habiendo reposado un poco... A toro pasado y con un poquito de reposo, fue impresionante. Pero el reto, cuando te lo proponen,
¿Qué piensa? El reto, vamos a ver, era curioso porque por un lado, es decir, el reto nos lo pusimos nosotros, los que trabajábamos allí, es decir, porque Toledo, vamos a ver, lo único que recordaba como gran ejemplo fue la exposición de Carolus. Y entonces nos planteaban hacer algo parecido a Carolus, o sea, todo el mundo que hablaba con nosotros, bueno, esto podrá ser como Carolus. Carolus era en el fondo una exposición y un concierto. Y 2 meses de gloria, Sí. tal. O sea, nosotros podíamos haber hecho ese mismo modelo y haber cumplido el expediente. Entonces nos planteamos algo muy diferente, que era generar un producto muy concreto en el que Toledo fuera protagonista y además se convirtiera en una capital europea de la cultura de hecho. Sí, Y además generara una imagen de marca y potenciara una imagen de Toledo que de alguna manera trascendiera, que fuera más allá de esos 2 o 3 meses de gloria, que no fuera solamente una cortina de humo, sino que fuera el inicio de un replanteamiento de muchas cosas para asegurar el futuro y la actividad de muchos sectores de esta ciudad. Con lo cual, vamos a ver, es decir, los que nos complicamos la vida fuimos nosotros mismos. Pero ahí, eso es lo que tú estabas diciendo, claro, que fuisteis vosotros mismos cuando se creó la fundación, nosotros formamos la fundación, los patronos, pitos, flautas. ¿Qué hacemos? Pues esto. Claro, vamos a ver, claro, porque el tema es que fue muy curioso, es decir, a nosotros la Fundación El Greco surge en mayo de 2010 en un momento muy complicado en la política local, un momento en el que había posibilidades de cambio de distintos partidos, de distintas instituciones, y entonces se pensó que lo ideal era crear una fundación gestionada por técnicos, funcionarios, que fueran asumidos por todas las instituciones y por unos y otros agentes políticos, sí, para garantizar que pudiera sobrevivir el proyecto, porque si hubiera habido cambios en medio, era imposible poder organizar el centenario. Bueno, al final los cambios que se pudieron dar se dieron todos. Los únicos que continuamos fue el pequeño equipo de la Fundación, y siempre que se habla de la Fundación parece que éramos 3 personas, 4 personas, sí, eso nos lleva... y íbamos con ese planteamiento, y entonces, bueno, pues así surge, y nosotros lo que teníamos era un encargo de la ciudad de Toledo, respaldado por la Junta de Comunidades, para hacer un centenario. Nosotros lo primero que dijimos, bueno, para que esto sea de verdad un centenario tiene que superar la frontera de Illescas. Hay que incorporar a Madrid. Madrid tiene la mayor colección de cuadros del Greco en el Museo del Prado. Pero no solamente basta con incluir a Madrid, hay que incluir allí donde hay cuadros del Greco. Esto es un proyecto nacional. Claro. Pero es que el Greco también es internacional, con lo cual al final no solamente integramos al Ministerio, sino que integramos al Metropolitan de Nueva York, integramos a la National Gallery de Washington, integramos... Sí, pero era una especie de una operación boomerang, porque claro, lo mismo que lo integrabas, tú salías. Evidentemente, y asumías un riesgo mayor en la medida en que ibas generando unas expectativas cada vez más grandes, pero éramos nosotros los que hacíamos ese juego. Los mismos 4 o 5. Los mismos 4 o 5 eran los que nos íbamos embarcando, con lo cual sí tengo que decir que había momentos en los que sentíamos esas mariposas en el estómago, cuando decías, bueno, ya nos hemos convertido en la referencia mundial de este acontecimiento. Ya tenemos el apoyo de instituciones como Metropolitan de Nueva York, ya tenemos, vamos, estamos trabajando con el Hermitage, estamos trabajando, bueno, todo eso está muy bien. Ahora había que encima hacerlo bien y cumplir con las expectativas, porque si no, tú vas exponiéndote, vas marcando unos planteamientos. Claro, vamos a ver, o sea, si aquello no hubiera funcionado bien, no digo lo que podía haber ocurrido, pero bueno, evidentemente, y más ante un cúmulo de actividades siempre de cara al público. Sí. Y bueno, afortunadamente se dio todo bien, se cumplió con lo que nosotros habíamos planteado, y yo creo que bueno, ahí están las pruebas, y no tengo que ser yo el que diga, el que venga a defender nada. Yo creo que todo el mundo lo reconoce, y fue un momento dulce para la ciudad que todos recordaremos durante mucho tiempo. Ahora entraremos en más detalle, pero bueno, aquí tenemos muchas personalidades que vinieron a Toledo, claro. Llamados por este año del Greco, este es Vargas Llosa concretamente. Sí, ¿no? Vargas Llosa vino en varias ocasiones, porque aparte de que es muy interesado por el Greco, también le gusta mucho la música, y claro, la oferta musical de Toledo de ese año es que fue la referencia también internacional de la música en Europa.
Claro, Entonces, es que de eso vamos a hablar. Aquí está la reina. Esto fue de las últimas. sí, esa fue la última La última exposición. exposición. Sí, la del Greco Arte y Oficio. La reina vino a todas y además vino, en algunas ocasiones, vino varias veces. Porque el respaldo también de ella fue importante, ¿no? Vamos a ver, ella es griega y el Greco tiene su origen. Y Y ella además el- nos ayudó mucho. Es decir, nosotros, vamos a ver, nosotros tuvimos que implicar a las grandes instituciones para poder celebrar en Toledo, en una pequeña ciudad, unos actos como eran los que queríamos hacer, pero también implicar, bueno, pues a personas como la reina, que por ejemplo, gracias a ella vino una tabla, la del monasterio de Siros, que no viaja nunca, que todos los monjes del monasterio de Siros la rinden culto todas las noches y que pudo venir gracias a que, como nos dijo el archimandrita, bueno, pues que a su basilisa Sofía no le podía negar nada, era su basilisa, era su reina. Y gracias al deseo de la reina vino por unos días. Y aquí se presentaron, que fue maravilloso, fue precioso el día de la inauguración de la exposición, bajar por el Arco de la Sangre todo un cortejo de popes ortodoxos, Sí. camino de la inauguración, fue una imagen preciosa y era precisamente debida a las reinas. Hablamos antes de, bueno, el año del centenario del Greco. Bueno, el Greco, un pintor, pum, sus cuadros, su exposición y ya está. Pero al rebufo de todo eso, pues, por ejemplo, no sé, hablar de la música, esto es otro detalle, ¿no? Que fue una... Sí, una actividad de gastronomía. Una Sí, sí. actividad gastronómica. Claro, ¿no? es que la cultura es un concepto mucho más amplio y además nosotros lo que queríamos trabajar era el Greco, pero en el fondo lo que estábamos trabajando era Toledo y nuevos Era conceptos Toledo, y nuevas claro. reflexiones sobre Toledo. Es decir, vamos a ver, nosotros estamos acostumbrados a valorar, por ejemplo, el patrimonio en nuestro país y todo el mundo Sí. creemos que viene a ver nuestras catedrales góticas. Evidentemente vienen a ver nuestras catedrales y nuestros museos, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, que unos señores en los años 70 en el País Vasco que fundaron un planteamiento de gastronomía y de cocina diferente y hoy atrae más en el extranjero, en el exterior de nuestro país, la gastronomía que todas nuestras catedrales góticas. Es decir, lo que hicieron 6 señores Sí. genera hoy más riqueza que todas las catedrales góticas de nuestro país. Eso no quiere decir que sea una cosa ni mejor ni peor, eso quiere decir que con un trabajo bien hecho se consiguen muchas cosas. Y que el Greco hay que acompañarlo de muchas ofertas de referencia y que para que una cosa triunfe tenías que atraer a la gente que le gustaba el Greco, pero también a la gente que le gustaba la música y se encontraba el Greco, o la gente que se movía por la gastronomía, que cada vez son más, y también se encuentra el Greco. Y a la vez generar otra cosa que para nosotros era fundamental, que era una herencia. ¿Qué mejor herencia que posicionar la gastronomía toledana a un nivel que Sí, claro. un reconocimiento que no tenía y sin embargo merecía? Siempre, siempre vendiendo, por decirlo de alguna manera, Toledo con el Greco. Toledo, todo lo que hay alrededor, todo lo que porque había. todo tiene sus relaciones Todo y todo estaba potencia unas cosas y otras. Es decir, era crear entrelazado todo una cosa con la otra. Vamos a ver, Claro. era simplemente crear el producto perfecto y el producto que todo el mundo supiera que lo mejor de aquel año estaba ocurriendo en Toledo y que no se lo podían perder. Claro. En el fondo, De hecho era ocurría aquello. así. Y yo, que soy un poquito toledano, no nacido, pero un poquito con un pellizco grande, no estaba aquí y vine varias veces porque me llamaba el Greco. Aparte de que siempre cuando yo vivía aquí me ha gustado, pero me llamaba y te hablo, Sí, porque sí. claro, tú puedes decir, yo voy a echarme todas las flores del No, mundo, no, no. pero como yo, muchas personas tuvimos esa suerte. Y creo particularmente que fue un punto de inflexión importante. O sea, a partir de ahí, creo que Toledo debe de no perder ese gran esfuerzo y trabajo que se hizo. Claro, yo creo que, hablábamos al principio de esta conversación de ese orgullo cívico de los toledanos. Sí. Yo creo que nosotros le teníamos un poquito deprimido, un poquito a la baja. Bueno, pues un acontecimiento como el Greco yo creo que nos sirvió también para volver a posicionarnos y volver a mostrar lo que somos capaces de hacer, porque es que además lo hicimos desde dentro y lo hicimos además... Que lo hicisteis vosotros. Claro. Quiero decir, que no vinieron a hacerlo. No, no, vamos a ver que aquí fuimos un grupo de gente, un grupo de profesionales, evidentemente de la mano siempre de Gregorio Marañón, que es, bueno, pues, pero que es tan toledano como cualquiera de los demás Cierto. que estamos aquí, y fuimos los que tuvimos que plantear todo, pero también buscar el dinero para hacerlo todo. Es decir, que el dinero en este caso, que el 98% del dinero que utilizamos fue dinero de financiación privada, fue patrocinio.
nosotros tuvimos que no solamente... Que no era pólvora del rey, como No, se no, dice, ¿no? claro, no solamente idear y pensar, Sí. es que hubo que además buscar... Que es muy fácil. Claro, no, vamos a ver, Vamos a hacer, ¿no? el papel lo aguanta todo. Claro, uf. Y Yo también. y a partir de ahí podemos hablar de lo que queramos, pero es que esto tenía que ser realizable. Y, Oye, Jesús Carroble, es una foto que a mí me gusta mucho porque Sí. es una foto a lo mejor triste no, al revés. Feliz. o feliz porque dices tú, Yo esa hemos sido foto capaces. la recuerdo perfectamente, vamos, evidentemente por la posición no me di cuenta que me la sacaron, pero sí apareció luego en varios diarios nacionales e internacionales, porque esa fue la clausura de la última exposición del Greco en Barcelona, de las que hicimos, porque La itinerante, vamos a ver, claro, porque es decir, para Toledo que, salió, que es lo que yo me refería claro, es antes, decir, ¿no? para que Toledo funcionara, hubo que hacer exposiciones en el Museo del Prado, pero también en grandes museos de Barcelona y en muchos lugares del mundo. Esa era la referencia cruzada a Toledo. Claro. Y entonces esa fue la última de las grandes exposiciones que se hizo en Barcelona y allí estuve en la clausura y es un poco la despedida, pero una despedida muy reconfortante porque además esa exposición fue preciosa y era un momento como de felicidad, o sea, un momento Sí, de, sí. un momento hemos llegado. Sí, de repasarlo todo y decir, hemos sido capaces de Hemos hacerlo, llegado. hemos llegado aquí. Hemos llegado y hemos y llegado bien, bien. 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 Bien, trabajo hecho. O sea, era un poco el colofón ese cervantino con el que acaba el Quijote de Vale, pues vale. Vale. Esto es muy importante también porque para Toledo es un icono y una joya. Claro. Y la restauración del expolio, creo. Todo lo que. Es que han sido muchas cosas. Claro, vamos a ver, es que decir, no se trata de hacer una exposición, insisto, se trata de cambiar mentalidades. Claro. Se trata, vamos a ver, de renovar ofertas. Vamos a ver, el cambio que ha experimentado la catedral, con un nuevo Eso es museo, lo que yo te quería con decir. un nuevo museo, con un planteamiento museográfico que rompe completamente con el que se inauguró en 1915, con una ambición envidiable. Bueno, vamos a ver, es decir, es que eso es algo excepcional para una ciudad como Toledo. Claro. Bueno, pues ese tipo de comportamientos, ese tipo de proyectos que todavía tienen vida, es decir, porque ayer, hace unos días, todavía podíamos ver en catedral presentaciones de custodias, de Sí, últimas restauraciones, de libros. Bueno, pues todo eso, claro, evidentemente, forma parte todavía de ese impulso que además nos tiene que dar fruto todavía en los próximos años. Sí, claro, porque en este caso de lo del expolio sí fue muy importante, pero es que el entorno se restauró también, que fue toda la sacristía, ¿no? Claro, vamos a ver. Se creó... Claro, el que haya conocido esta sacristía, que parecía un almacén de cuadros, vamos a ver, que era todo una de las mejores pinacotecas del mundo, pero donde era muy difícil leer el edificio o incluso los árboles no nos dejaban ver el bosque. En el momento que se ha podido leer esa arquitectura tan purista, tan fantástica, tan escurialense, y se ha podido contemplar el expolio en toda su dimensión en aquel retablo de Ignacio Ham, vamos a ver, yo creo que ahora mismo todo el mundo lo comenta, es decir, sobrecoge. Cuando tú llegas delante de sacristía y te posicionas delante, antes incluso de entrar en esa dependencia, sobrecoge y te das cuenta de lo que es un genio, y el Greco lo era. Lo era. La postura de don Braulio, de Anne, de la catedral, don Juan, del Cabildo, creo que ha sido también fundamental para que... Excepcional, y nosotros solo podemos... Para ese cambio que tú te referías, ¿no? Vamos a ver, excepcional. Yo creo que es más. Yo creo que al final los que mejor cogieron la filosofía del año greco, la necesidad de actualizarse y de generar una nueva oferta, yo creo que ha sido la Iglesia toledana. Es decir, yo creo que es una oportunidad que, por ejemplo, los museos públicos no han aprovechado en la misma medida que lo ha hecho la Iglesia. Y yo creo que eso, bueno, pues son oportunidades que pasan, y afortunadamente yo creo que aquí también hay que reconocer que no solamente la Fundación El Greco hizo bien las cosas, sino que ha habido muchas otras personas, muchas otras entidades que lo han hecho igual. Y en este caso la Iglesia, evidentemente, ha sido una de ellas. Estoy dedicando mucho tiempo y quiero conocer otros temas, pero era una forma de reconocer públicamente el gran trabajo que tú y los 4 o 5 o la Fundación habéis hecho con el cuarto centenario, que por cierto estás escribiendo un libro. Sí.
de lo que ha pasado, ¿no? Sí, De lo que va del tercero al cuarto, ¿cómo sí, es? vamos a ver, el tercer centenario marcó un cambio en la ciudad. Es decir, en 1914, en torno a 1900, Toledo era una ciudad en crisis, una ciudad decadente que se equiparaba con la imagen de una ciudad muerta, de una ciudad arqueológica, de una ciudad melancólica. Las clases dirigentes locales tuvieron que aprovechar el tercer centenario para generar un nuevo orgullo cívico, un nuevo planteamiento de la ciudad y buscar en el turismo aquello que nos faltaba. Fue curioso cómo una ciudad como Toledo, pequeñita, con un patrimonio ingente pero hundido, fue capaz de rehabilitarlo y de generar uno de los sistemas de museos más importantes de todo nuestro país, bueno, pues en muy poquitos años y además, bueno, con mucho esfuerzo y poco dinero. Y se consiguió crear un modelo de turismo que acabó siendo, bueno, pues el referente internacional de lo hispano. Y en muy poquitos años, en 20, Toledo pasó de ser la ciudad de la melancolía, de la muerte, a ser la gran metrópolis del turismo y la gran meca del turismo cultural español. La ciudad museo por excelencia. Hay mucha gente que no lo sabe. Claro, y eso ocurrió en 1914. El centenario no fue muy allá, vamos, nosotros tuvimos que organizar uno en plena crisis, pero a los del primero les estalló la Primera Guerra Mundial, que tampoco está mal. Tampoco andaba muy sobrado. Tampoco estaba muy mal como acontecimiento. Y entonces, bueno, pues tuvieron sus problemas, pero curiosamente la ciudad fue capaz de generar un modelo distinto que es el que hemos vivido a lo largo del siglo XX. Nosotros lo que queremos hacer con ese libro, en este caso, es plantear, bueno, pues unas reflexiones, unas comparaciones y ver cómo a lo mejor el éxito del centenario, del cuarto centenario, nos impide hacer las reflexiones oportunas para valorar lo que la ciudad necesita. Es decir, que a lo mejor el tercer centenario no fue muy bueno en su realización, pero fue muy bueno en el proceso de reflexión posterior. Y cómo ahora, a lo mejor, simplemente felicitándonos por lo bien que lo hemos hecho, no nos damos cuenta que el reto sigue estando ahí. El reto sigue estando ahí. Sí, sí, el reto sigue estando ahí. Sí. O sea, lo que no podemos es decir, vale, lo hemos hecho, adiós. No, O sea, esto nos dura, esto es un impulso, claro. pero en la misma medida que, es decir, por ejemplo... Hay que seguir con ese impulso que se le ha dado, ese primer escalón que hemos subido, pero hay más escalones. Nosotros, Toledo, en los años 20, era la gran referencia internacional del turismo, pero, por ejemplo, ya en el año 2000 competía con ciudades como Ávila, como Burgos, como Salamanca, evidentemente, pero es que habían desarrollado un modelo turístico mucho más adaptado al público actual. Claro. Con lo cual ya no solamente es que competíamos con ellos, es que incluso teníamos problemas para competir con esas ciudades. Entonces, eso nos obliga, evidentemente, a hacer siempre un ejercicio de reflexión y de cambio, que yo creo que es la gran enseñanza de este tipo de acontecimientos. ¿Cuántas cosas? ¿Te relajas cuando te vas de vacaciones? Absolutamente. Soy capaz, además, de romper, afortunadamente. ¿No? Sí. ¿Y dónde te vas? Siempre, desde hace muchos años, a Almería, la zona del Cabo de Gata. Allí tenemos una pequeña casa y allí, bueno, pues la verdad es que es un espacio... Sí, en el desierto, como hay pocas nubes, cargamos baterías solares. Cargamos las pilas y bueno... es un lugar... ¿Y cómo encontraste eso? ¿Porque ibas buscando una excursión con tu familia? Sí, bueno, un amigo me comentó, nosotros acabábamos de tener a mi hija mayor, Inés, era 9 meses, y hubo un amigo que me dijo, mira, yo creo que hay un sitio que a ti te va fantástico, porque es una guardería natural, es una playita pequeña, una casita, un tal. Bueno, fuimos y ya a partir de ese momento, recuerdo que llegamos un día a finales de agosto que llovía, todo oscuro, arena volcánica, todo tal. Bueno, y lo recuerdo como un descubrimiento, como algo de decir, va a ser esto, y lo fue. Y ahí seguimos. ¿Te gustan los amigos? Sí, la amistad, el valor de la amistad y el valor de los amigos yo creo que es fundamental. Tienes una panda aquí que vale... Es una buena pandilla. Una buena pandilla y que explica, yo creo que también muchas bueno, pues buena parte de nuestra vida lo hemos hecho en función de los amigos y somos buena parte de esas circunstancias y de todos esos encuentros. Esto es más jovencito, ¿no? Sí, esa es del Cerro del Bud, de las primeras excavaciones en los años 80. ¿Ya habías terminado la carrera?
Ahí no, estábamos estudiando todavía, éramos yo creo que alumnos de primero de carreras, éramos todavía absolutamente meritorios. Hay, bueno, hace poco que se te nombró presidente director de la Real Fundación. De la Real Academia. De la Real Academia, es verdad que José Juan Ignacio es ahora mismo tenía hecho una empanada. Juan Ignacio es el de Real Fundación Toledo, presidente, y tú eres director de la Real Academia. Real Academia de las Ciencias. De Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Bueno. Hace poco que accediste al cargo, ¿no? En este año, o sea, yo hasta finales del año pasado, hasta diciembre, estuve volcado en el año Greco, en lo que hemos estado hablando, y fue justo cuando acabó, cuando pudimos cerrar todo lo que era la tramitación administrativa de esa fundación, cuando dije, bueno, ahora toca descansar, y entonces, bueno, pues yo creo que eso fue un castigo, que dije voy a descansar y de pronto, bueno, pues se cruzó... ¿Quieres caldo tres tazas y la última caliente? Exactamente, y feliz de que fuera así, además, sí, completamente. ¿No te da miedo? No sé, bueno, me imagino que también estás arropado y, bueno, académicos y... Sí, no, evidentemente. Y además, pero con otro reto, porque creo que cumple 100 años. Sí, ¿no? La Academia cumple ahora en junio, estamos a punto de cumplir los primeros 100 años de vida. 100 años de vida. Sí. Y también hay que organizar algunas, me imagino que algunas cosas organizaréis, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, hay que celebrarlo como se merece, porque que una institución cumpla 100 años, yo creo que, bueno, pues es síntoma de muchas cosas. Primero, de que ha sido necesaria, que ha cumplido una función, porque las cosas que no tienen servicio, que no son útiles, no sobreviven, no son ideas que perecen rápidamente. En este caso, la Real Academia ha cumplido una función importante en Toledo, y luego también, bueno, pues no se debe solamente a que hay una buena idea, sino que siempre ha habido una buena gente detrás de esta academia, es decir, ha habido un grupo de académicos, un grupo de personas que yo creo que han sido fundamentales para que nuestra ciudad hoy sea así. Antes hablábamos de lo que supuso el tercer centenario y cómo una ciudad muerta acaba siendo una ciudad museo y una ciudad de oportunidades. Y eso fue gracias a un grupo muy pequeño de gente, 14 o 15, que podrían aparecer en una foto muy parecida a una de las que hemos mostrado ahí entre amigos, ¿no? Sí, o aquí están, ¿no? Sí. Esta foto, por ejemplo, son los miembros de la Academia. Sí, ese es el día de mi lectura de ingreso, del discurso de ingreso en la Academia en 2012, y sí, ahí estamos. José Miranda Calvo, que estaba... También buen amigo, sí. Una gran persona. Y mejor persona, sí. Una gran persona. ¿Goza de buena salud la Academia? Sí, porque, sí, ¿no? Vamos a ver, es decir, sigue siendo objetivo de mucha gente, de muchos profesionales que quieren entrar en ella, y mientras que haya voluntad de renovarse, de ser capaz y de despertar el interés de gente, evidentemente la Academia está ahí, va a estar ahí, o sea, margen de situaciones, de coyunturas, de problemas económicos, sí, que siempre los ha habido. Vamos a ver, son instituciones que evidentemente carecen de patrimonio y siempre han tenido problemas económicos para sobrevivir, pero en este caso yo creo que el futuro dicen está... que el cambio de la sede, problemas económicos, pero bueno... Vamos a ver, es decir, el cambio de la sede... Yo me he comprado otro piso... Sí, claro, no. Vamos a ver, que el cambio de la sede, evidentemente, nos plantea un problema, que los gastos ahora mismo no son los mismos que teníamos antes, ni mucho menos, pero también han cambiado las oportunidades y han cambiado los servicios que vamos a ofrecer para la ciudad, con lo cual yo creo que entre unas cosas y otras seremos capaces de sacar adelante un proyecto tan bonito y tan necesario para la ciudad como es una Real Academia, y más ahora que nunca. Sí. ¿Lo ves...? Te veo positivo, ¿no? Es que es la manera de enfrentarse al mundo y a los retos. Si no, ¿qué hacemos aquí? Entre positivo y negativo prefiero ser positivo, ¿no? Claro, siempre positivo. Es lógico, ¿no? Yo quería enseñarte una foto que para que me hables, aunque nos volvamos a otro punto. Santa María de Melque. Sí, es otra de mis inmuebles y de mis lugares de referencia. ¿Sí? Esto es como un niño pequeño tuyo o algo porque le has dedicado mucho tiempo. Sí, vamos a ver, yo cuando llegué a Diputación, Santa María de Melque es propiedad de Diputación, cuando yo llegué a la institución, el edificio estaba
bueno, pues en medio de un entorno rural muy abandonado, En medio del campo. muy dejado de cualquier cuidado. Había que meterse casi en la iglesia bajando por un terraplén ahí, porque estaba, bueno, pues en buena parte enterrado. Es decir, era un lugar que sí, que empezaba a ser conocido, empezaba a ser valorado, pero que estaba en unas precarias condiciones, y ahora mismo, bueno, pues todavía no está en lo mejor de que puede ofrecer un sitio como ese, pero evidentemente la situación ha cambiado a mejor. Y ahora mismo, bueno, pues es una de las grandes referencias de la arquitectura, de la arqueología de nuestro país. Y buena culpa la tienes tú y el equipo de arqueólogos, ¿no? Bueno, del equipo sobre todo, vamos, yo aquí... Porque hay que tener en cuenta, y perdona, es uno de los monumentos del visigodo más... El único. El único. Vamos a ver, el único que nos queda completo, entero. Vamos a ver, hay que iglesias como San Juan de Baños en Palencia, o hay algunas iglesias, o la cripta de San Antolín en la Catedral de Palencia, o bueno, pues algunas iglesias de ese tipo, que por ejemplo toda la techumbre son del siglo XII o siglo XIII, o lo de San Antolín en la Catedral de Palencia es una pequeña parte de un edificio mayor que se conserva integrado dentro de la catedral. Ajá. Pero una iglesia completa con todas sus bóvedas y donde desde abajo hasta arriba todo es del siglo VI-VII, esa es la única en el mundo. En el mundo. Pues sí. Eso hay que cuidarlo. Son palabras mayores, evidentemente. Son palabras mayores. Oye, los trabajos arqueológicos de la Vega Baja, ¿cómo está eso? Bueno, pues ahora mismo están a la espera de que vengan mejores tiempos y te puedan tomar las decisiones necesarias para salvar aquel espacio y sobre todo entenderlo y valorarlo como se merece. Porque aquí, o sea, es que la gente piensa que, bueno, Toledo, el casco, pero es que alrededor del casco ha habido... O sea, las ciudades crecen, las ciudades cambian, las ciudades evolucionan. Y Toledo, hay que reconocer que en los siglos VI-VII era el único foco en Occidente capaz de equipararse con Constantinopla, y estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando que cuando alguien tenía que salir corriendo de la corte de Constantinopla porque había hecho alguna, se venía a Toledo, y cuando los de Toledo tenían que salir huyendo se iban a Constantinopla, y eso es por algo. Vamos a ver, eso eran las referencias del mundo del Mediterráneo. Y todo eso obedece a la gran capital de Europa occidental, cultural. Y estamos hablando de una ciudad enorme, grandísima, única. Vamos a ver, si nosotros hubiéramos desarrollado la saga del rey Arturo y Camelot, Toledo sería como 30 veces esa Camelot, con lo cual, bueno, pues esa evolución, esa ampliación de la ciudad es lo que tenemos en Vega Baja, y aunque sean unos restos no monumentales, es decir, que nadie esté esperando que vayan a salir catedrales llenas de mosaicos y rávenas y cosas de este tipo, tienen un valor histórico y emocional para lo que es la cultura europea fundamental. Sin Vega Baja, sin Toledo, concepto Toledo que engloba a todos esos barrios también, es imposible entender a Quijano o Carlomagno, es imposible entender buena parte del arranque de Europa, y ese es el valor de esas piedras que merece la pena ser estudiadas, ser conservadas, y no solamente por Toledo, sino por el paisaje de Toledo y por lo que representan. Claro. Vamos a ver, si no tuviéramos otro espacio donde construir, bueno, pues habría... Claro, pero la Piqueta está deseando entrar ahí. Sí, como en todas Las Vegas, pero a lo mejor hay que plantear un poquitín. Yo creo que la crisis afortunadamente nos ha dado una nueva oportunidad a Toledo, y bueno, lo que hasta ahora hemos hecho bien en esta ciudad, que nos reconoció además la UNESCO con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, sobre todo y en buena medida por esa conservación del paisaje, es decir, cuidado, no solamente de los monumentos, también del entorno de la ciudad, que es fundamental para entender la población. Bueno, yo creo que eso es algo que va calando. Hoy, vamos a ver, a principios del siglo XX había una polémica sobre si la ciudad tenía que conservar la catedral y el resto había que tirarlo para hacer grandes avenidas que pudieran llevar trolebuses hasta la misma catedral y que los turistas llegaran en trolebuses a la catedral. Hoy nadie plantea algo como eso, y todo el mundo consideraría que era una barbaridad. Bueno, hoy la batalla no está en conservar la catedral y su entorno, o las casas del casco histórico, sino en el paisaje de alrededor de Toledo. Y yo creo que dentro de muy poquitos años podremos darnos cuenta del valor excepcional que tiene los Cigarrales, las Vegas del Tajo. Eso ya no se conserva ni en Granada, ni en Córdoba, ni en muchos otros sitios.
es algo excepcional de Toledo en una ciudad patrimonio de la humanidad, y eso es Que no es el casco, sino todo el conjunto, es que explica, vamos a ver, es decir, En el Cigarral de Menores creo que hay un yacimiento de... sí, hay muchas cosas. Allí nosotros hemos estudiado un cigarral desde la construcción de una torre árabe hasta convertirse en un cigarral en el siglo XVI, toda la evolución, y claro, todo eso explica la ciudad, porque eso es un juego de espejos, como decía Gregorio Marañón en su discurso de ingreso en la Academia de San Fernando. Hay una necesidad, creo yo, porque sí, estamos hablando de todo lo antiguo, la historia, los grandes pintores, pero ¿y los modernos? ¿Y nuestros artistas del siglo XX, que los hay en Toledo y buenos? Y concretamente la Academia creo que tiene unos archivos. No, fantástico. Vamos a ver, nosotros es una academia de artes y de historia, con lo cual la división de arte, la sección de arte, pues evidentemente siempre ha tenido mucha importancia. De hecho, los grandes artistas de Toledo han estado vinculados a la academia a lo largo del siglo XX, y a nosotros nos preocupa el siglo XX, pero sobre todo nos preocupa el siglo XXI. Es decir, nosotros lo que estamos buscando es la manera de que Toledo, una ciudad pequeña, una ciudad de hoy 90.000 habitantes, 80.000, 90.000 habitantes, genere artistas de talla mundial, como hizo no hace mucho con Alberto Sánchez, con Rafael Canogar, y como tiene que seguir haciendo ahora con gente muy joven como Nacho Llamas y como muchos otros que están ahí y que son nuestro futuro. Y que tienen en la propia fundación, en la propia academia, están las obras.